Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio de Verdad y Vida CDC. Esta transmisión se origina desde la calle 47, número 45, 115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado "Y esa es la actitud esperando a Dios", basado en el capítulo 5 del libro de Efesios. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, hacedor de todo cuanto existe, quiero darte muchas gracias por haber llegado hasta mi vida y darme la oportunidad de llamarte Padre. Permíteme, Señor, que yo sea capaz de reconocer tu grandeza y vivir para ti hasta el fin de mis días. Amén. Bendiciones y bienvenidos. ¿Están de acuerdo, amados y amadas? Vamos a mirar pues la palabra. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5, del versículo 15 en adelante. Amén. Efesios capítulo 5, del 15 en adelante. Gloria al Señor. Bendigo a todas las madres de nuevo y a todas las esposas, a mi esposita que me está acompañando cada día más linda. Amén. Y entonces las bendigo en el nombre de Jesús. Efesios 5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Dicen amén? Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a una persona que está viviendo algunos desafíos en la vida personal y de pronto llega diciendo: ay, es que estoy viviendo una situación difícil y estoy pasando por esto y ya he pasado por tantas, pero de todas me ha librado el Señor y Dios me ha ayudado y he podido sortear esto y he podido sortear esto otro, pero tengo la seguridad de que ahora que se me presenta esto también lo voy a superar, también voy a pasar adelante? Y de repente alguien le dice: bien, esa es la actitud, esa es la actitud. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? Bueno, dentro de los retos y desafíos que componen la vida, el principal desafío que nosotros tenemos es el esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo requiere, hermanos, de un cambio tan drástico, de un cambio tan fuerte, porque es, hermanos, casi que vaciarnos por completo. Así como Cristo se vació, se quitó la naturaleza divina y quedó en la pura condición de hombre, así nosotros debemos hacer igual, vaciarnos de la condición de hombre para convertirnos en hijos de Dios, en verdaderos hijos, nacidos de Dios, nacidos de nuevo, para andar en sus caminos y esperar su venida, para que el día glorioso de su venida podamos partir con él. Amén. Digo aquí en mis notas: como hijos de Dios que estamos a la espera de la aparición del Hijo de Dios en las nubes, debemos vivir con la actitud precisa para renunciar al pecado. Tres cositas, miren: para renunciar al pecado, creo que son cuatro. Para renunciar al pecado, para renunciar a los deseos de la carne, a los atractivos de este mundo, y para estar preparados contra las acechanzas del diablo. Cuatro cosas que usted tiene que tener en mente cada día, pues si usted está esperando la venida del Señor, si usted se está preparando para que aquel día no le coja ni le sorprenda desapercibido, dice la Biblia que usted tiene que renunciar al pecado, porque al reino de los cielos no entrará nada y no habrá pecado. Segundo, renunciar a los deseos de la carne, que la carne es la que nos induce, la que nos lleva al pecado, la carne es la que nos daña. Amén. Porque Dios nos dio un espíritu para andar en el espíritu. No me estoy refiriendo al espíritu de Dios, me estoy refiriendo al espíritu suyo, al que Dios le dio a usted. Amén. Entonces,
para que usted ande en el Espíritu y andando en el Espíritu usted pueda tener comunión con el Padre, porque Dios es Espíritu, amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad son los que le pueden adorar. Ok. Tercero, hay que estar siempre dispuesto, me le bajo un poquito, estar dispuestos a renunciar a los atractivos del mundo. El demonio nos quiere absorber con tanta cosa, la tecnología, los placeres, la vanagloria, los hobbies, tanta cosa, y nos quiere entretener. Y usted tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Dicen amén? Y por último, hay un enemigo que dice la Biblia que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces hay que tener cuidado contra las acechanzas del diablo. Él nos tiende lazo, él nos tira la red, él nos quiere atrapar, él nos quiere hacer caer, él quiere hacernos daño y quiere impedir que lleguemos a la meta. Bendito el Señor para siempre. Dicen amén. Bueno, vamos entonces, considerando estas condiciones, vamos a crear la actitud correcta. Aquí digo, ya, acechanzas del diablo. La palabra de Dios nos presenta 3 condiciones que deben subordinar nuestra vida para que podamos crear así la actitud correcta para estar preparados. Entonces vamos a mirar estas 3 condiciones. Yo tengo 3 puntos hoy, pero cada punto trae 2 cositas. Amén. Entonces vamos de esta manera a mirar qué cosas tenemos que tener en cuenta para estar preparados. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? La actitud nuestra la vamos a ver en estos 3 puntos, pero cada punto tiene 2 cositas. Es decir, van a ser 6 cosas que tú tienes que tener muy en cuenta para una actitud correcta en la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor, amén. Bueno, nos vamos entonces con el primer punto. En primer lugar, esa es la actitud correcta. En primer lugar, debemos como personas que esperan al Señor, debemos ser sabios y entendidos. Amén. Sabios y entendidos. Yo decía esta mañana que muchas personas en la iglesia escuchan la palabra sabiduría y como que pasa así por alto, como que no le prestan atención a esto. Resulta, hermanos, que nosotros en la tierra hemos tenido que desarrollar muchas cosas para poder abrirnos paso o abrirnos caminos en la tierra. La intuición, la inteligencia, la sagacidad, la malicia, hay tanta cosa. Para vivir la vida cristiana solo se necesita una. ¿Saben cuál es? La sabiduría. Repite conmigo, la sabiduría. Pero hay un problema con la sabiduría. Bueno, yo les estaba diciendo que usted no puede escuchar eso y ya, sabiduría y listo, ya, y hacer como que es algo filosófico o algo así que no tiene importancia. No, usted tiene que saber que la sabiduría es el vehículo, así como le acabé de decir, para vivir en este mundo necesitamos la intuición, la malicia, la sagacidad, bueno, tanta cosa. Así para vivir la vida cristiana necesitamos la sabiduría, y es la sabiduría de Dios. Hay un problema serio con esto, y es que existen 2 tipos de sabiduría, ¿de acuerdo? Así como existen 2 tipos de justicia, la justicia de Dios, la justicia de la tierra. Así la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría humana está compuesta por algunos parámetros creados a lo largo de la vida y con personas, por ejemplo, las escuelas griegas se han dedicado mucho a hablar, se dedicaron en la época, inclusive antes de Cristo, a estudiar mucho sobre qué era la sabiduría, ¿entendido? Y comenzaron a filosofar sobre esto. Bueno, y resulta que muchas de esas cosas han ayudado a las personas y muchas de esas cosas son erróneas, pero son conceptos, son postulados que llaman la atención, que parecen buenos y la gente los adopta, ¿entendido? Los adopta. Y hay personas que tienen patrones de conducta establecidos y a eso se le llama sabiduría, pero son humanos, son cosas humanas, cosas creadas, como son la ética, como es el conocimiento, como es ¿qué dijera yo? El moralismo, bueno, tanta cosa que la gente cree que es
la forma de vida correcta en la tierra. Pero resulta que cuando usted entregó su vida a Cristo, dice la Biblia, yo hago mucho énfasis en esto siempre, dice la Biblia que usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese traslado implicó un cambio radical y muy fuerte. Un cambio que debe producir vértigo. Un cambio que debe producir, hermanos, estremecernos y ponernos alerta y pensar solamente en lo que nos está sucediendo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, en ese cambio somos transformados. Amén. Somos transformados. Entonces ya dejamos la vida del mundo, dejamos completamente la vida del mundo, ya no andamos en los razonamientos humanos, ya no andamos ni siquiera en las cosas bonitas y nobles que nos enseñaron nuestros padres, mamá, papá, porque aunque eran tan nobles, aunque eran tan buenos, estaban equivocados, no conocían a Dios, no tenían a Dios, amén. Ahora ya nos ha alumbrado una nueva luz, una nueva verdad. Ahora tenemos que andar en esa verdad para la gloria de Dios. Y tenemos que acomodarnos, tenemos que ceñirnos a este nuevo modelo, a este nuevo patrón de vida que Dios nos presenta a través de su palabra. Entonces, ya les expliqué qué es la sabiduría humana. Ahora veamos qué es la sabiduría divina. La sabiduría divina es un misterio. El apóstol Pablo la llama misterio de Dios y la llama sabiduría oculta de Dios. Y esa sabiduría no viene como la humana, como resultado de la experiencia de vida. No viene como resultado de la experiencia de vida, que porque yo viví tantos años y que ya conozco, que yo ya he vivido, que no. La sabiduría divina viene por revelación. Porque esa sabiduría no está en el tiempo, esa sabiduría no está en las experiencias, no está en las situaciones que se presentan. Esa sabiduría reside en la mente de Dios. ¿En dónde? Por ese motivo la Biblia dice, ¿quién podrá conocer a Dios? ¿Quién podrá entender sus caminos? ¿Quién podrá conocer la mente de Dios? ¿Entendido? Entonces la sabiduría verdadera está en la mente de Dios. Y esa sabiduría viene a los creyentes por revelación. A mí me gusta mucho que el apóstol Pablo, y de esto hablé el viernes pasado. ¿Hay alguien aquí que vino el viernes pasado? Levántenme la manito. Que vinieron, bueno, me van a volver a escuchar esto. El viernes pasado hablé sobre esto, 2 Corintios capítulo 2, del versículo 6 en adelante. 2 Corintios capítulo 2, del versículo 6 en adelante. Mira cómo dice. El apóstol empieza a hablar de la sabiduría de Dios, pero también nos enseña a hacer diferencia entre lo que es la sabiduría humana y la divina. Amén. Pero miren lo que nos habla de lindo acerca de la sabiduría de Dios. Dice el apóstol, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miren, hermanos, déjenme detenerme aquí, quiten la mirada de la Biblia y mírenme. No digamos la mayoría, hay una buena cantidad de creyentes que vienen al templo y todo, pero que no están empeñados como Dios manda, como Dios dice en su palabra, en todo momento leyendo la palabra, orando, buscando el crecimiento en el conocimiento, buscando el conocimiento en conocer a Dios, el crecimiento en conocer a Dios, en conocer su palabra, en avanzar y avanzar con el Señor. Amén. Bueno, entonces cuando uno vive ese tipo de vida, cuando uno se encontró con esta maravilla de la vida cristiana, con toda esta bendición, entonces uno se empeña en esto y en la búsqueda continua va alcanzando madurez. Y ahí es cuando dice el apóstol, podemos hablar con los que han alcanzado madurez. Y han alcanzado madurez y sabiduría. Con los que han alcanzado madurez y sabiduría, no la de este mundo, dice, no la de este mundo, que dice madurez, no la de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Estoy un poquito, bueno, ni de los príncipes de este siglo que perece. Más hablamos sabiduría. En otras palabras está diciendo, lo que estamos hablando es sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó Dios desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Cristo de gloria, amén, o al Señor de gloria, bendito Dios para siempre.
Ahora mírenme, la sabiduría de Dios consiste en todo, primeramente en los parámetros que Él ha establecido para la vida cristiana, pero consiste en todos los planes que Dios tiene, en todos los planes que Dios tiene. Dios se propuso crear, y ha creado un universo. Ustedes tienen que aprender a hacer diferencias de lo que es el cosmos, entre lo que es el planeta y lo que es el universo. Amén. El planeta, o sea, la tierra donde vivimos, y el cosmos, que es la constelación en la que también habitamos, lo que llamamos la Vía Láctea. La Vía Láctea, que es un conjunto de planetas, unos 10 planetas que se han descubierto, más los astros mayores, el Sol, la Luna, y aquí habitamos. Pero ese conjunto de 10 planetas con el Sol y la Luna, como eso, hay una enorme cantidad que no cabe en la mente de constelaciones creadas. Pero ya, ese es el universo, no cabe en la mente. La ciencia, la astronomía ha logrado explorar, se cree, un 20% de lo que es el universo. ¿Ya? Entonces eso tienen que hacer. Entonces figúrense, en todo eso que Dios ha creado, pues Dios tiene planes, tiene conocimientos, tiene todo. Dios creó el tiempo, Dios se pasea en el pasado, se pasea en el presente y avanza en el futuro. Todo lo sabe Dios, todo. Por eso Él es omnisciente. Entonces se pueden imaginar todo lo que Dios tiene en su mente, y de ahí brota la sabiduría para cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito y alabado sea el Señor. Ahora miren una cosa, miren una cosita. Resulta que de esa mente que ha vivido la eternidad, que ha hecho tantas cosas, un día se le ocurrió crear este planeta. Y se le ocurrió crear un hombre que sojuzgara este planeta, que lo iba a hacer hermoso, con mucho esmero, con mucha dedicación. Y entonces Dios dijo, vamos a poner un hombre. Y a ese hombre Dios lo creó de una manera especial. Pero Dios antes había creado un ser que dice la Biblia que para crearlo estuvieron preparados tamboriles, toda clase de instrumentos, todos los ejércitos del cielo, todo. Y Dios creó ese ser para que fuera el comandante de todas las huestes espirituales en el cielo. Todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines iban a quedar bajo el mando de él. Y Dios lo hizo de una manera especialísima, ¿ya? Y una vez que Dios creó ese ser que se llamaba Luz Bella, era hermoso, hermoso, de hermoso parecer, él se rebeló y se fue contra Dios, y Dios lo derrotó y lo tiró a la tierra, ¿entendido? Y el hombre todavía no había sido creado. Dios lo tiró sobre la tierra, lo derrotó del cielo, lo tiró del cielo, porque él había dicho, subiré a lo alto, junto a las estrellas pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y de allá lo derrotó Dios y lo tiró a la tierra. El hombre todavía no había sido creado. Entonces él quedó aquí. Dios dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Se acuerdan que les acabé de decir cómo creó Dios a Satanás? Porque ese ángel se convirtió en Satanás, ¿cierto que sí? Bueno, pero ustedes se acuerdan que les dije cómo lo creó con tanta especialidad, que hubo una recepción hermosa, hubo una preparación o unos preparativos tremendos, ¿cierto? Pero quiero que sepas, quiero que cada uno de ustedes sepa que Dios preparó mucho más la creación nuestra, la creación del hombre, que la de Satanás. Y Dios nos hizo de manera más especial que a Satanás. Amén. Dios a nosotros nos dio una cantidad de cosas, atributos, de cosas lindas, nos dio Dios, que no le dio a Satanás. Ahora, cuando Dios creó a Satanás, le confió para que él ayudara a gobernar. Le confió muchos secretos de la mente de Dios, muchos, ¿ya? Pero ¿saben una cosa? La Biblia nos muestra o nos da a entender, ese pastucito me pone ahí unas, y nos da a entender, amados, que Dios nos creó con una especialidad tremenda, y nos dio inteligencia, nos dio razón, nos dio voluntad, bueno, todo para que gobernáramos la tierra, ¿entendido? Entonces Dios dijo, voy a ensayar a ver cómo se comporta el hombre, y colocó el huerto y les dijo, miren, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero de ese árbol que está en el medio del huerto no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Se acuerdan que les dije que Satanás estaba ¿dónde? Entonces él vio cuando Dios dijo eso. Él vio cómo creó al hombre,
con esa especialidad, con esa brillantez, con esa grandeza, con esa cosa tan hermosa, ese esplendor con que Dios creó al hombre. Y oyó cuando le dijo: el día que coman de ese árbol ciertamente moriréis. Satanás estaba lleno de envidia, lleno de rabia, lleno de todo, y dijo: aquí está la clave. Voy a hacer que coman de ese árbol. Voy a hacer que ellos sean indignos y que Dios los tenga que matar y que tengan que morir. Voy a hacer, ¿ya? Y se propuso en eso y lo logró. Eva comió, le dio a Adán y comieron del fruto. Pero Satanás estaba feliz. Pero Satanás no sabía. Él estaba esperando que Dios dijera: bueno, por cuanto eso comieron, ustedes tienen que desaparecer. Pero Satanás no sabía que en la sabiduría de Dios, que en esa eternidad gloriosa, Dios había hecho planes. Y dentro de esos planes Él tenía un plan B. ¿Tenía un qué? Tenía un as debajo de la manga. Amén. Y Dios dijo: bueno, vamos a crear al hombre. Si el hombre falla, algo tiene que suceder, algo tengo que hacer, pero lo tengo que librar. Ahora, el dictamen de Dios tenía que cumplirse. La justicia de Dios era implacable, tenía que cumplirse. Ciertamente morirás, tendrás que morir. Pero Dios organizó el plan de la redención. La Biblia dice que la redención fue creada desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces Dios creó el plan de redención. Ahora, todo esto es misterio. Acuérdense de que la sabiduría de Dios se compone de solo misterio, de cosas ocultas, según lo que leímos aquí. Y el apóstol Pablo, como les dije a ustedes una vez, se conoce como el apóstol de los misterios. A él le reveló Dios el misterio del rapto. He aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre. Bueno, ¿ya? A él le reveló Dios el misterio de la unión de los gentiles con los judíos para formar un solo pueblo para vivir la eternidad con Dios. Y él habla de otros misterios que Dios le reveló. Bueno, y aquí nos está hablando del misterio de la sabiduría, de que es un conjunto de misterios y sabiduría oculta de Dios. En esa mente tan prolífera de Dios, tan grande de Dios, entonces había un plan B para salvar a la humanidad en el caso de que el hombre fallara, ¿ya? Y Satanás no lo sabía. Hay cantidad de cosas que Dios tiene en su corazón, en su mente, que las ha venido revelando a sus hijos, y que muchas no, como el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ni siquiera los ángeles lo saben, menos Satanás. ¿Aló? Y así hay muchas cosas que mucha gente y que los espíritus en el mundo espiritual nadie sabe, pero están en la mente y en el plan de Dios. Bendito el Señor para siempre. ¿De acuerdo, amados? Entonces dice la Biblia que Satanás estaba metido en la serpiente, y Dios le dijo: por cuanto esto hiciste, le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás, y te arrastrarás en la tierra, y polvo de la tierra comerás, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Satanás dijo: ¿cómo así que un hijo de una mujer me va a aplastar la cabeza? Me va a destruir. ¿Cómo así que un hijo de una mujer me va a destruir? Entonces se dedicó a estar atento a ver qué hijo era el que Dios iba a mandar, y dijo: me le voy a adelantar y yo lo mato primero. Entonces cuando vino Moisés, él creyó que ese era y lo mandó matar. Puso a Faraón que mandara matar todos los niños, hizo una masacre, una mortandad tremenda para acabar con el que le iba a aplastar la cabeza. ¿Entendido? Y así a lo largo de la historia Satanás mató a mucha gente. Cuando Cristo vino, también lo atacó. Mandó a Herodes que matara a todos los niños, igual que Faraón. Mató a todos los niños buscando matar a Jesús, pero el ángel de Dios se le adelantó y lo se le adelantó a José, se le apareció a José y le dijo que llevara el niño a Egipto y que se llevara con toda su familia para Egipto, y los puso a salvo. Bendito el nombre del Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 tenemos el caso simbólico de esto que les estoy diciendo. Dice la Biblia que apareció la señal en el cielo de una mujer con unos dolores de parto, encinta, y con unos dolores agudos de parto, ya en el tormento, en la agonía del alumbramiento estaba ella. Y dice que de repente apareció la señal de un dragón escarlata, o sea, Satanás.
que estaba ahí presto, esperando que esa mujer diera luz, esperando que el niño naciera para devorarlo. ¿Han leído eso? ¿Han leído eso? Entonces, que esperando que el niño naciera para devorarlo. Y saben una cosa, según la Biblia, ese simbolismo, esa mujer representa a Israel. ¿De dónde vino Jesús? ¿Y el niño era quién? Jesucristo. Entonces Satanás lo quería devorar. Satanás dijo, este no puede vivir porque me va a aplastar la cabeza. Y él no sabía, Satanás no sabía que justamente era con la muerte de Cristo que nos iba a redimir. Por eso dice aquí, de los príncipes de este siglo, o sea, demonios que son los que enseñan, que son los que, demonios metidos en los fariseos, en los romanos, en tal, que enseñaron al pueblo cosas erróneas. Dice, si esos príncipes de este siglo entendieran la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado a Jesucristo. Porque Satanás, ¿cómo iba a matar a alguien que justamente muriendo iba a salvar la humanidad? ¿Entendido? Entonces figúrense pues cómo Dios en su sabiduría tiene secretos, profundos conocimientos y cosas grandes, ocultas, que las va revelando. Ahora, la sabiduría humana viene a través de los sentidos, o nos llega a través de los sentidos. A través de los sentidos nosotros vivimos, ya, los ojos, los oídos, el tacto, bueno, todo. Y esto nos va dando experiencia en la vida y nos va ayudando a aprender, a conocer. Entonces eso es lo que le llamamos sabiduría. Y la sabiduría de los viejos y la sabiduría de las personas que ya tienen experiencia. Pero ¿saben una cosa? El apóstol, hablando de la supremacía, de la grandeza de la sabiduría de Dios, nos concluye aquí diciendo, por tanto, cosas que ojo no vio, es decir, buscando en la sabiduría humana, que se alimenta con los ojos, con los oídos, con la lengua, con todo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, para que él las entienda, son las que dio. Las cosas que no las han podido coger las personas en la tierra con sus ojos, con su mente, con sus oídos, con todo, son las que Dios ha preparado para los que le aman y nos las ha revelado por medio de su Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así es que hermanos, esta sabiduría es la que usted tiene que buscar, es la prioridad. Usted no puede oír la palabra sabiduría y pasar por alto. No, usted tiene que empeñarse porque es el vehículo a través del cual usted va a transitar la vida cristiana y va a vivir con éxito en la espera gloriosa de nuestro Señor. Amén. Le leo mis notas. Dice, la sabiduría. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios nos enseña a hacer diferencia, es lo que les acabé de decir, de lo que es la sabiduría humana y la que es la sabiduría divina, que viene a través de misterios y a través de sabiduría oculta, cosas que residen en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios. La otra palabra es entendimiento, dice ser sabios y entendidos. Amén. Bien, el entendimiento se refiere a la mente. En otra palabra, la Biblia dice que todo creyente tiene que renovar su mente. Amén, renovar su mente. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice en el capítulo 12 de su carta, les dice, no os conforméis a este mundo, es decir, no se aferren tanto a las cosas de esta tierra, no vivan la vida que ofrece el mundo, no, traten de ser transformados. Tienen que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de la mente. Hay que cambiar los parámetros de nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. La Biblia nos habla mucho de esto en otras maneras, en otras formas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, dice el Señor. Si dejas de pensar y de actuar de acuerdo a tu manera de pensar, de acuerdo a lo que tú piensas y crees. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en todo momento Dios te está diciendo que la mente es, hermanos, es la torre de control tuya. Amén. La mente es la torre de control donde tú puedes direccionar tu vida de manera correcta con el conocimiento de la palabra. Ahí tienes que almacenar. Acuérdense que en la Biblia
la palabra mente y la palabra corazón son equivalentes, ¿ya? La palabra corazón se toma como símbolo o como ejemplo de lo que es la mente. Ok, entonces cuando Dios te dice que guardes la palabra en tu corazón, es que te la metas en la mente y la grabes ahí, y que la tengas a toda hora ahí para dirigir tu vida, para subordinar tu vida, bendito el nombre del Señor, ¿de acuerdo? Así pues, amados hermanos, la palabra del Señor nos está hablando de la importancia de trabajar nuestra mente. Usted, si no vive en una renovación continua de su mente, usted no está preparándose, usted no está alistándose, usted está desapercibido. Va a venir el Señor Jesucristo y yo no sé en qué cosa lo va a encontrar entretenido, empeñado y haciendo lo que no corresponde. Pero si usted sabe que Cristo está a las puertas, que las profecías se están cumpliendo, que todo está a la orden del día, usted tiene que concentrarse. Y concentrarse es poner la mente fija en lo que usted sabe que tiene que hacer. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso dice el título: esa es la actitud esperando al Señor. Bendito su nombre. Dicen amén. Aleluya. Esa es la actitud esperando al Señor. Entonces, entendidos, una mente renovada, una mente limpia, donde pueda el Espíritu Santo revelarte las cosas que no pudiste aprender con tus ojos, las cosas que no pudiste aprender con tus oídos, las cosas que no pudiste aprender con el entendimiento humano. Él te las revela, pero si estás conectado con Él a través de la palabra y a través de la oración, tienes que estar conectado para que vaya, para que fluya. Amén, amados, para que fluya. Tiene que haber un buen internet entre el Espíritu Santo y nosotros. ¿Está claro, señores? Y Él te revelará y te enseñará las cosas que han de venir. Bendito el Señor para siempre. Segundo, debemos ser diligentes y esforzados. El primero es: debemos ser sabios y entendidos. Segunda actitud en la espera de nuestro Señor Jesucristo: debemos ser valientes y esforzados. Bueno, diligentes. Sí, diligentes. Diligencia. ¿A qué se refiere la palabra diligencia? En nuestro caso, diligencia es a la prontitud y a la agilidad con que nosotros destinamos vivir la vida de Dios. ¿Entendido? Si usted dice: bueno, sí, yo voy al culto cada domingo, ya, sí, bueno, yo de vez en cuando leo la Biblia. No, hermano, usted no está en nada. Pero la Biblia dice: en lo que requiere diligencia. ¿Oyeron esto? Dice la Biblia: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes al Señor, fervientes, sirviendo cada día al Señor. Amén, viviendo para Dios. El autor de la carta a los Hebreos dice: es necesario, mire como dice el autor de la carta a los Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Entendido? Y sigue ahí hablando del peligro de quedarse en esta tierra y perder la salvación. Sigue ahí hablando. Es necesario que con mayor diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Entendido? Bueno, amados, la diligencia es algo que debe haber en la vida de cada creyente. Miren, hermano, yo me pongo a ver las personas cómo prestan diligencia para cualquier cosa del mundo. Alguien que es aficionado al fútbol, investiga, lee, escucha, sabe fútbol de Europa, sabe fútbol de otros continentes, el fútbol colombiano, conoce y bueno, y aprende la técnica del juego y te atiende todo esto, la técnica y la táctica, y se concentran en eso. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros debemos estar preparados? Amar la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, porque Cristo viene pronto. ¿Cómo no puede ser para usted apasionante darte cuenta que todo el mundo está confundido, que todo el mundo está en tinieblas, mirando lo que pasa, viendo los acontecimientos de cada día, y tú ya sabes que cada hecho, cada acontecimiento te muestra la palabra de Dios, te revela cómo el Señor tiene todo trazado, todo preparado en su infinita sabiduría? Todo lo tiene trazado, y todo como lo ha trazado y como nos lo dejó escrito, así se está cumpliendo. Pero ese deleite, ese disfruto solamente lo pueden tener los que conocen la palabra de Dios. ¿Aló?
Ese deleite y ese disfrute solamente lo pueden tener los que conocen la palabra de Dios. Nadie más puede saber eso. Las otras personas dicen, ay no, bueno, y vea como yo les digo siempre, el caso de nuestro país, ¿ya? No, que termine el 2026, que cambie pues, hermanos, usted acá va a saber qué hay en el futuro. Yo soy muy pesimista. Yo soy muy pesimista. Yo no creo que en esta tierra nada tiene arreglo. Ya la venida del Señor está cerca. Ya está cerca la venida del Señor. Amén. Ya no podemos, ya tenemos que dejar de mirar esta tierra, dejar de mirar al hombre, que no, que salga Petro, que entre fulano, que entre sutano, que entre no, mire para el cielo. Que venga Cristo, que venga Cristo. Sí, Señor Jesús, ven pronto, dice, bendito y alabado sea el Señor. Y la iglesia dice, sí, Señor, ven pronto, gloria al Señor, amén. Diligencia se refiere a la prontitud y agilidad con que asumimos la vida en el Señor. Esforzaos. La Biblia dice que seamos valientes y esforzados, diligentes y esforzados. Es decir, para vivir la vida cristiana necesita, hermanos, un grado de esfuerzo y dedicación muy fuerte. Saben que cuando yo hablo de esfuerzo, me viene a la mente una analogía que Jesús presentó, hablando justamente de la venida, después de los tiempos finales y toda esta cosa. Y utiliza una analogía para mostrar a cómo deben vivir los cristianos ocupados en el servicio de Dios. Cómo los cristianos tienen que asumir, escúcheme todo el mundo, cómo los cristianos tienen que asumir el papel de esclavos de Dios, de siervos de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hace un siervo? ¿Qué es lo que hace un esclavo? Servir a su amo, servir a su señor, ¿o no? Entonces él dice cuál debe ser la actitud de un esclavo que está esperando a que su señor regrese. ¿Entendido? Y dice en el capítulo 17, versículo 7 en adelante, capítulo 17, versículo 7 en adelante, vea, yo se los leo. Dice no, mejor se los digo de memoria. Dice, ¿quién de vosotros que teniendo un siervo o un esclavo que ara y que apacienta ganado, al regresar del campo, al regresar de su oficio, quién de ustedes es capaz de decirle a ese esclavo, ay, llegó mi hijo cansado, llegó muy sudoroso, venga, siéntese mientras yo le sirvo, mientras que le puedo poner comida y usted coma, beba y descanse? ¿Quién hace eso? No, ninguno de ustedes como amo hace eso. Todos ustedes cuando ven llegar al esclavo que viene cansado, sudoroso, ha arado todo el día, ha guardado y cuidado el rebaño, apenas llega le dice, venga, vaya, báñese, cámbiese la ropa y sírvame. Y cuando yo haya comido y haya bebido, entonces se sienta y come usted. ¿No hacen eso?, pregunta Jesús. Y además, ¿quién de ustedes después de que ese esclavo le sirvió y el amo comió, quién? ¿Qué amo de ustedes? ¿Cuál de ustedes le puede decir, mi hijo, gracias, muchas gracias? No, usted come, se levanta y se va. Ni siquiera. Entonces mire el Señor cómo establece que nosotros tenemos que como esclavos servir al Señor y en qué condiciones, sin estar mirando reconocimientos, que nos estén mirando, que nos estén aplaudiendo, porque eso sí que pasa en la iglesia, ¿o no? Eso sí que pasa. Movemos una silla y el mismo queremos mirar a ver si el pastor la está mirando, si ya, y servir al ojo. Ok, entonces dice, ustedes tienen que servir así al Señor. Pero la clave de lo que les estoy enseñando está en esta última parte. Mírenme, la clave de lo que les estoy enseñando está en esta última parte. Dice, así pues vosotros, que como ese esclavo que ara, que apacienta el ganado, viene y le sirve a su amo, y su amo come y se va, ni siquiera le dice gracias, y el hombre queda sirviendo ahí. Así vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que el Señor os mandó, decid, siervos inútiles sois, o somos, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos fue mandado hacer. Cada vez que yo hablo de esto, no puedo evadir la pregunta, hacerles la pregunta a ustedes: ¿cuántos se creen siervos inútiles aquí? Levanten la manito, levanten la manito, levanten la manito.
¿Ven? ¿Ven? Y yo esto lo he enseñado varias veces y se les olvida. A esos que levantaron la mano, ese mundo que levantó la mano, les quiero pedir un favor. Les quiero pedir un favor. Enséñenme cómo lo lograron. Enséñenme, por favor, cómo lo lograron. ¿Cómo lograste, Alcides, ser un siervo inútil? Yo no he podido. Yo no he podido. Y estoy trabajando a ver si logro llegar a ser siquiera un siervo inútil. Yo todavía no tengo el diploma que diga el reino de los cielos confiere este diploma al señor Carlos Álvarez Victoria por cuanto hizo lo que le fue mandado a hacer y solamente eso. Y por lo tanto se le declara el título de siervo inútil. Yo todavía no he hecho lo que Dios me mandó a hacer. No he terminado. ¿Ahora sí entendiste? Qué pecado. Ven. Entonces, si ustedes lo lograron, díganme cómo, porque yo no he podido. Entonces, la Biblia dice que para ser siervo inútil hay que hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y para hacer un poquito más, o para lograr un título mejor, hay que hacer un poco más. Amén. El siervo fue, aró, apacentó ganado, vino donde el amo, le sirvió la comida, se bañó, se vistió, se organizó, le sirvió la comida, esperó que él comiera. El hombre comió, se levantó sin darle las gracias, sin mirarlo y se fue. Y él calladito, humilde y todo, se sentó. Y dijo Jesús: así mismo ustedes, cuando hayan hecho lo que yo les he mandado, digan: siervo inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos fue mandado hacer. No se les ocurrió hacer un poquito más. Me están abriendo unos ojos, pero es la verdad. ¿Entendido? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos, ir un poco más adelante, caminar una milla más, luchar. Pero hay hermanos que ni siquiera han arrancado a servir al Señor. Hay hermanos que ni siquiera, porque ni siquiera en la propia vida viven pegados del mundo, viven pegados de los placeres, la vanagloria del mundo, la televisión, las redes sociales, las amistades, tanta cosa, y no tienen tiempo para Dios. No leen la palabra, no oran. Yo digo: Dios mío, ¿a dónde van a parar esos pobres hermanos en estas condiciones? ¿Aló? Ojo con eso. Entonces la Biblia dice: esfuércense, esfuércense. Amén. La analogía que podríamos mirar es la entrada a la tierra prometida. Dios le dice a Josué que: mira, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Josué 1:9, Josué 1:6, porque tú repartirás esta tierra por heredad a este pueblo, a la cual la di como herencia para ellos. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Entendido? Entonces, eso nos requiere el Señor: ser valientes y esforzados. Amén, amados. Ser diligentes y esforzados, sirviendo al Señor fervientes. No se le olvide lo que requiere diligencia, fervientes sirviendo al Señor. Bien, tercero, debemos ser valientes y sometidos. ¿Ustedes me quieren recordar los dos anteriores? Sabios y entendidos, diligentes y esforzados, y ahora valientes y sometidos. Amén. Valientes y sometidos. Bueno, valentía, valientes. El Señor Jesucristo declara en el libro de Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Repito, el Señor Jesucristo declaró en el Apocalipsis que los cobardes, los que no quieren asumir el reto: no, eso es muy duro, eso ya. Y es que les quiero decir, puesto que la palabra de Dios nos dice que seamos valientes para prepararnos, indica que el camino del reino de Dios, que el camino hacia el cielo, es para machos. ¿Aló? Es para valientes, no es para todo el mundo. De ahí al porqué Jesús dijo: muchos son los llamados y pocos. Hermanos, ¿qué no diera yo de mi vida
porque todos los que estamos aquí, muchos más, fuéramos al cielo. Todos los que yo he logrado traer con el evangelio, con la predicación, fuéramos al cielo. Pero no todos, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. No todo el mundo está dispuesto a entregar su vida. El derecho de admisión, el requisito de admisión para el reino de los cielos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que no renuncia a su padre, a su madre, a su esposa, a hijos, a amigos, amistades, deleites, placeres, el que no renuncia hasta su propia vida, por seguirme a mí, el tal no es digno de ser mi discípulo. ¿Aló? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Es que debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Usted debe tener el mismo sentir que tuvo Cristo, que siendo Dios, siendo igual a Dios, no se aferró de eso, sino que se despojó a sí mismo. Haciéndose obediente, viniendo a la tierra, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, se sometió hasta la muerte. Y agrega, y muerte de cruz, no cualquier muerte, no una muerte digna que murió por cuestiones políticas, que murió por la defensa del pueblo, murió donde morían los peores criminales, los peores asesinos, los peores homicidas, lo peor de la sociedad romana, ahí, para que nadie de la humanidad quedara sin provisión en la cruz del Calvario. Toda persona, por malísimo que haya sido, tiene salvación. Yo les dije en estos días, el señor Garavito que violó y mató a más de 200 niños, en la cárcel conoció el evangelio. En la cárcel conoció el evangelio y se convirtió. Se murió de un cáncer. Y yo creo que está con el Señor. Porque en la cruz alcanzaba para él. Esa es la palabra. En la cruz alcanzaba para él. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Yo sé que algunos de los que me están escuchando esto están diciendo: no, pero ¿cómo? Ese hombre que mató a los niños, ese hombre que sumió tantas familias en dolor, en angustia, ¿cómo Dios le va a dar? Bueno, esa es la misericordia de Dios. Esa es la sabiduría de Dios que uno no entiende. Amén, amados. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice valiente. Esto es para valientes. Esto no es para cualquier persona. Hay muchos que vienen aquí atraídos. Ay, qué bonito. Ay, cómo habla ese pastor. Ay, esa música tan linda. Ay, mire esa pantalla que tienen. No. Ay, esta gente como vive de bueno. Vienen atraídos por cualquier cosa. Pero muchos son los llamados. Entonces aquí dice: el Señor Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Esto indica que el camino al reino de los cielos tiene que ser asumido por hombres y mujeres intrépidos, audaces, firmes, fuertes, valientes, decididos o determinados. Eso no es para cualquiera persona. Amén. Ay, qué rico ir al cielo y encontrarme con el pastor no sé quién en el cielo. A lo mejor ese pastor no va a estar. Y mi hija, tema a Dios que ya Cristo viene y nos va a llevar y vamos a ir juntitos al cielo. A lo mejor no va a ir, porque dos estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Ese es mi problema, que yo les hablo a ustedes con crudeza lo que es verdad, para que ustedes se aperciban. ¿Entendido, señores? Y la Biblia dice: no dará cuenta el papá por el hijo, ni el hijo por el papá, ni la mamá por la hija, ni la hija por la mamá, ni la nuera por la suegra, ni la suegra por la nuera, sino que cada cual dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada cual dará cuenta a Dios de sí mismo. Es asunto personal entre tú y Dios. Dios tiene una conexión privada y exclusiva para ti.
Dios se comunica contigo, no con todos. No es como el hombre que tiene el gallinero y le tira maíz a todas las gallinas ahí. No, eso es Dios individualmente con cada cual. Eso dice la palabra. Amén, amados. Entonces dice que seamos valientes y sometidos. Sometidos ya. Sometidos. El sometimiento es clave en la vida cristiana. ¿Me oyeron eso? El sometimiento es clave. Oigan esto. La Biblia dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Ya? Y comienza a mostrar la estructura social, cómo funciona. Dice, bueno, las casadas estén sujetas a sus maridos. El marido tiene que estar sujeto a Dios. Los hijos estén sujetos a sus padres. Los esclavos estén sujetos a sus amos. Y así comienza a mostrar toda esa estructura. ¿Entendido? Pero la clave es sujeción. ¿La clave es qué? Ahora, nosotros tenemos un sistema donde hay leyes, donde hay instituciones, donde hay gobierno, y la Biblia dice: someteos a las autoridades terrenales, porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Ay, entonces a Petro lo puso Dios. Sí. Miren, no, les voy a aclarar cómo es la cosa. Mi esposa dice que no. Mi esposa dice que no. No puede aceptar que a Petro lo haya puesto Dios. No, miren, Dios creó el gobierno. Dios creó el puesto de presidente. Amén. Amén. Y ustedes eligen. Ustedes lo eligieron. Entonces, ahora que lo eligieron, sométase. Pero el puesto es el gobierno, presidente. Ya usted verá quién pone ahí, porque usted tiene el libre albedrío y usted tuvo la facultad de elegir. Y la palabra de Dios nos manda a orar y a estar unidos en un mismo sentir para elegir. Y no elegimos, ni siquiera oramos. Algunos eligieron por intereses personales. Es que Él nos va a dar casita, es que Él nos va a dar casita en el infierno tal vez. Ok, amados, entonces de esta manera la palabra de Dios nos manda el sometimiento. ¿Y por qué les digo que es clave? Porque el sometimiento nos ayuda a prevenir la soberbia, la autosuficiencia, la rebelión. Amén. Entonces nos manda a estar sujetos. Toda persona. Miren, me encanta la actitud del centurión romano que mandó a pedir a Jesús que le sanara a su criado. Cuando Jesús estaba llegando a la casa, le manda a unos criados diciendo: Señor, no, detente ahí, no sigas, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, por lo cual no me tuve por digno de ir a ti personalmente. Quédate ahí, desde ahí, di la palabra, pronuncia la palabra y mi criado sanará. Porque de igual manera como yo estoy bajo autoridad, tengo también gente que está bajo mis órdenes. Y le digo a este soldado: ven, y él viene. Al criado le digo: haz esto, y lo hace. Entonces así tú también di la palabra y mi criado sanará. Bendito el nombre del Señor. Ahí ese centurión está mostrando en esencia lo que es la autoridad y lo que es el sometimiento. Él dice: yo estoy bajo autoridad, es decir, tengo autoridad encima, pero también tengo gente bajo mi autoridad. ¿De acuerdo? Entonces conozco lo que es el sometimiento, lo que es la autoridad y cómo funciona toda esta cosa. ¿De acuerdo, amados? Pues diga la palabra, usted tiene la autoridad y usted está bajo el poder de Dios. Diga la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué sabiduría de ese hombre, qué entendimiento de ese hombre. Sometimiento. El sometimiento es muy clave en el avance de la vida cristiana. Esta actitud nos ayuda a superar la soberbia, la autosuficiencia, a vivir en armonía los unos con los otros. Y esta condición de sometimiento es como un lazo que nos une. Amén. Y nos ayuda a crecer en el vínculo de la paz. Amén, amados. Bueno, entonces esta es la actitud esperando al Señor. Jesucristo está a las puertas.
Estas tres condiciones de vida nos permiten establecer la actitud precisa y correcta para no descuidar nuestro proceso de santificación, nuestro proceso de avance hacia los caminos de Dios. Amén. Y al final es el requisito esencial para poder entrar en el reino de los cielos. Una mujer que no se sujeta a su marido no va al cielo. Dios no quiere viejas allá rebeldes. Y les da risa. Un hombre interperante, soberbio, prepotente y humillante y todo, no va a ir al cielo porque le revuelca todo allá al Señor. ¿Entendido? Ojo con todo eso. Seamos humildes. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nunca, nunca, nunca Jesús hizo nada por su propia cuenta. Lo que yo hago es porque el Padre me lo ordena, me lo indica, me lo muestra. Yo hago las obras de mi Padre, yo hablo las palabras de mi Padre. Todo era mi Padre sometido. ¿Cómo no debemos nosotros vivir también sometidos a Dios? Amén, amados. Preguntando en todo momento: ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto es la voluntad de Dios? ¿Esto me conviene? ¿Esto no me conviene? Así debemos vivir. El que va rumbo al reino de los cielos tiene que vivir así. Pero el que vive con la mente a toda hora pensando: hoy es el partido del Deportivo Cali, hoy es el no sé qué, hoy yo la novela, en la cosa. Hermanos, por Dios, qué pecado, qué pesado. No hay manera de que una persona así esté lista, esté preparada para el día de su venida. ¿Está claro? Ay, no, pero es que Dios como nos impone una cosa tan tremenda. Nos impone porque Él nos ha dejado el manual. Concéntrese, por eso tenéis que tener una mente renovada. Concéntrate. Amén. Lee la palabra, lee la palabra. Cuando yo era niño iba a una tienda y cada vez que yo iba a la tienda encontraba al dueño. Cada vez que yo iba a la tienda, casi todos los días, encontraba al dueño sentado con unas revistas de hípica. El hombre era aficionado a la hípica y apostaba. En esa época las apuestas se llamaban el 5 y 6. Entonces apostaban al binomio, al jinete, al caballo, qué sé yo, ¿entienden? Y apostaban y todo. Y entonces este hombre leía y cómo llegó este caballo tanto tiempo, y este jinete que lo montó, cómo lo manejó y así. Y entonces esa revista era gorda y él la leía para poder hacer sus apuestas. Y yo pensaba, siendo yo un niño, decía: este hombre tan aficionado a eso y gasta toda su vida en eso. Pues hermanos, nosotros no vamos a ganar dinero, nosotros vamos a ganar es el reino de los cielos. Y si vamos a ganar el reino de los cielos, tenemos que estar, hermanos, empeñados, pero bien empeñados, amados hermanos míos, en lo que nos dice la bendita palabra del Señor, en lo que está en la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Entonces, hermanos, para los que aman su venida, para los que están dispuestos cada día esperándolos, no te olvides que el requisito de admisión dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que no renuncia a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a sus familias, amigos, familiares, todo el mundo, hasta su propia vida, el que no renuncia a placeres, vanaglorias y cosas del mundo, y hasta su propia vida por seguirme a mí, ese no es digno de ser mi discípulo. Ese no va para allá. Porque usted no puede vivir en dos aguas. Déjeme disfrutar por tiempitos el mundo y también acá. No. O se concentra con el Señor. Y por eso digo que es de valientes, es de machos seguir al Señor. Por eso dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos son los llamados, pero hermanos, aquí vamos a irnos todos para el cielo. ¿Lo creen? Todos nos vamos a ir para el cielo. Dicen amén. Y como todos nos vamos a ir para el cielo, les invito a que se pongan en pie y vamos a decirle: Señor, ayúdame, Dios, ayúdame. Gracias por la palabra que me diste hoy. Dígale: porque me advierte, porque me despierta, porque me hace levantar la cabeza, porque me hace fijar los ojos en lo que tiene que ser en mi vida. Amén, amados. Todos, por favor, de pie. Dígale: Señor, ayúdame. No puedo vivir más como estoy viviendo, tan desapercibido, todavía ocupado de una cosa, todavía de otra. Hermanos, nada nos debe inquietar, nada nos debe llamar la atención, nada nos debe, hermanos, sacar del camino.
Siempre, siempre con la mirada puesta. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia. Puesto los ojos en Jesús y camine hacia Él, y camine hacia Él, avance hacia Él. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ore al Señor. Oren pues. Hablen a Dios. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdame, Señor, a prestar atención a tu palabra. Ayúdame a ponerla en obra, Señor. Dios omnipotente, en el nombre glorioso de Jesucristo te doy gracias. En el nombre glorioso de Jesucristo te bendigo, Señor, porque tú me redimiste, porque tú me elegiste, porque tú me llamaste, porque me tienes aquí en la obra, en tu camino, en la iglesia, porque has puesto hombres que me instruyan, que me enseñen. Gracias por la palabra de hoy, Señor, gracias. Ayúdame a ponerla en práctica. Ayúdame a buscar con entereza tu sabiduría. Ayúdame, Dios mío, a amar la sabiduría. Olvidé decirles que hay un libro exclusivo en la Biblia, todo un libro escrito invitándote a buscar la sabiduría, a vivir la sabiduría, a enamorarte de la sabiduría, a pagar lo que sea por la sabiduría, dice la Biblia. Eso te dice la palabra de Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame a ser sabio y entendido. Ayúdame, Dios mío, a andar conforme tu voluntad, porque la Biblia dice que seamos sabios y entendidos para conocer qué es realmente la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tengo que ser salvo yo, tengo que ir al cielo yo, tengo que llevar mi familia, mis hijos, mi esposa, tengo que llevar mis padres, mis hermanos. Señor, tengo que salvar a cuantas personas tú pongas en mi camino. Ayúdame, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Ayúdame en el nombre glorioso de Jesucristo a vivir en obediencia, a vivir en sujeción. Ayúdame a someterme, ayúdame a ser esforzado, a ir más allá de lo que tú me has encomendado, Señor. Ayúdame como me aconseja mi pastor. Dile, como me aconseja mi pastor, ayúdame, Señor. Ayúdame a hacer un altar en mi casa, un altar donde yo me encuentre contigo mañana, tarde y noche, donde cada día yo tenga encuentros contigo, Señor. Ayúdame a hacer en mi casa un altar, un rinconcito donde yo te pueda invocar todos los días. Que así sea, Ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a amar tu palabra, enamorarme de ella. Ayúdame a estar concentrado. Ya de esta tierra no hay nada que rescatar. Nada hemos traído y sin duda nada nos llevaremos. Nada hay que rescatar de esta tierra. Por lo tanto, Señor, ayúdame a concentrarme solamente en lo que está delante. Ayúdame a concentrarme solamente en lo que está allá arriba en la eternidad. Ayúdame, Dios mío, a vivir tu reino. Oh Dios del cielo, no permitas que nada ni nadie me robe esta gloria, me robe esta oportunidad gloriosa del reino de los cielos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, guárdanos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, guárdanos hasta el día de tu venida, porque tú empezaste en nosotros la buena obra y tú la terminarás hasta el final. Bendito el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor. Mira tantas promesas que hay en la palabra de Dios para ti. Apérrate. Si tú menosprecias todo eso y te dedicas a andar en las cosas del mundo, no tendrás oportunidad ni tendrás excusa. Pero métete en los caminos de Dios. Pero por favor, haz la obra que Dios te ha encomendado. Esfuérzate y ve más allá, y Dios te bendecirá. Y Dios te ayudará a lograr, porque el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Levanten todos sus manitos, díganle: Señor, gracias. Voy para el reino, voy para tu reino, voy para tu cielo, Señor, tu cielo de gloria. Voy, Señor, voy. Nada ni nadie me impedirá, Señor. Gracias, Dios. Ayúdame a esperar tu venida, ayúdame a esperar el día glorioso. Así es, Padre.